Bienvenidos al cuarto videotutorial sobre Java. En este videotutorial aprenderemos a empezar a hacer uso de sus programas, comúnmente conocidos en los lenguajes de programación orientados a objetos como métodos. Comencemos. Los lenguajes de programación permiten descomponer un programa de complejidad media-alta en distintos subprogramas o módulos. En el caso de lenguajes de programación estructurados, los denominamos funciones y procedimientos. Java es un lenguaje de programación orientada a objetos, por tanto nosotros lo denominaremos como métodos. ¿Cuáles son las principales razones por las que usamos métodos? Principalmente para reducir la complejidad de los programas que vayamos a desarrollar, eliminar código duplicado o promover la reutilización de código, entre otros motivos, como podéis observar. Los pasos que se deben de seguir a la hora de desarrollar un método o implementarlo no son muy distintos de los pasos que debíamos de seguir a la hora de implementar, por ejemplo, un problema matemático como nos enseñaban en el colegio. Principalmente hay que tener muy claro qué es lo que nos están pidiendo en el programa, qué es lo que debemos de desarrollar y debemos de implementar. Y una vez que tengamos claro eso, simplemente apoyarnos con lápiz y papel para desarrollar las distintas ideas o las distintas formas con las cuales nosotros queremos resolver ese problema, resolver el programa que nosotros debemos de implementar. Existen dos tipos de métodos, aquellos que devuelven algún valor o aquellos que no devuelven ningún valor, los de tipo void. ¿Qué significa que devuelve un valor? Imaginaos que queremos crear un método que nos calcule la suma de dos variables. El método los suma, pero necesitamos el resultado. Pues si queremos que ese método devuelva ese resultado, deberá retornarlo. Si tan solo queremos que lo sume y el resultado nos da igual, lo declaramos de tipo void. Ahora lo entenderéis cuando lo veamos en la práctica. Por ejemplo, ¿cómo definiríamos la cabecera del programa que acabo de comentar? Si queremos que retorne un valor, por ejemplo, de tipo entero, lo declararíamos como public int resultado suma y entre paréntesis le introduciríamos las dos variables que nosotros queremos sumar, que en este caso sería un entero que le vamos a llamar A y otro entero que se llama B. Después nos declararíamos la variable que vamos a retornar, que en este caso la vamos a llamar resultado y que la vamos a inicializar a 0. Y después implementaríamos el método, que simplemente sería sumar esas dos variables. A continuación lo que retornaríamos sería el resultado de la suma de esas dos variables. ¿Cómo sería el método si no quisiéramos devolver absolutamente nada? Pues lo declararíamos como public void calcular suma, le introduciríamos como argumento esas dos variables A y B. En este caso no declararíamos ninguna variable porque no tenemos que retornar nada y simplemente sumaríamos las dos variables. Por tanto, vamos a analizar paso por paso qué significa cada palabra de la cabecera. Los modificadores de acceso, que son de tipo public o private, determinan desde dónde se puede utilizar el método. ¿Qué significa esto? Imaginaos que nosotros tenemos dos clases, una clase que se llama matemática y otra clase que se llama suma. En suma tenemos el método, por ejemplo, calcular suma. Imaginaos que nosotros desde la clase matemáticas queremos usar el método calcular suma. Para poder usarlo, tendría que estar declarado ese método como público, porque si no es así, desde la clase matemática no podríamos acceder a él, porque sería privado y por tanto solamente se podría usar en lo que es la clase calcular suma. Por tanto, si queremos crear un método que se pueda llamar desde otras clases distintas a la que nosotros nos estamos declarando en ese momento, tenemos que declararlo como public. Pero sin embargo, si es un método que solamente queremos usar en la clase en la que nosotros ahora mismo estamos implementando y creando, por tanto, entonces lo declararíamos como privado, ¿de acuerdo? El tipo devuelto, como he comentado anteriormente, puede ser de tipo primitivo o no primitivo o void. Es decir, un entero, un booleano de tipo clase, que ya lo veremos también más adelante, y si no queremos retornar nada ni devolver nada, pues entonces lo declararíamos de tipo void. El nombre del método, que siempre tiene que ser muy descriptivo para saber exactamente en qué consiste el método, qué es lo que hace ese método, ¿de acuerdo? Y por supuesto siempre comienza en minúsculas. Y los parámetros formales o argumentos, que simplemente son las variables que nosotros vamos a introducir al método como variables de entrada. Por ejemplo, en el caso anterior de calcular la suma, queríamos calcular, por ejemplo, dos enteros y entonces se lo introducimos por argumentos dentro de la propia cabecera del método.
Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña prueba para que veáis en qué consiste, ¿vale? Un pequeño método, una pequeña clase en la que vamos a implementar un método muy sencillo, ¿de acuerdo? Nos creamos un paquete, yo lo voy a llamar videotutorial 04, vosotros como siempre le podéis poner el nombre que queráis, y nos vamos a crear una clase que se va a llamar mensaje. Accionamos la pestañita esta, donde se nos genera un método. Ahora sí entenderéis más o menos qué significa esta línea de código. Aún así, veréis que hay una palabra que probablemente diréis, ¿qué significa static exactamente? O string args, ¿qué es eso, no? Bueno, principalmente el modificador static indica que se trata de un método de clase, es decir, un método común para todos los objetos de la clase, ¿de acuerdo? Es decir, que solamente van a poder acceder lo que son objetos de la clase que nos acabamos de declarar. ¿Qué es esto de objetos? Objetos lo veremos en el próximo videotutorial. Por tanto, probablemente con la descripción que os acabo de hacer no haya quedado del todo claro qué significa static. Pero cuando veamos la parte de objetos, que lo veremos en el próximo videotutorial, os quedará muchísimo más claro, ¿de acuerdo? De momento quedaos con esa definición que os he dado de static y ya en el próximo videotutorial entenderéis exactamente qué significa esto de objeto, la declaración de objeto, ¿de acuerdo? Y sobre string args, ¿qué es eso? Simplemente es que le estamos metiendo como argumento de entrada un array, ¿de acuerdo? Me parece que lo comenté brevemente en el anterior videotutorial. De todas formas, habrá un videotutorial exclusivo para hablar sobre arrays, ¿de acuerdo? De momento lo único que tenéis que saber es que simplemente es como una estructura de datos, ¿de acuerdo? En la que almacenamos pues una serie de valores, caracteres en este caso, porque es de tipo string, ¿de acuerdo? Y que se van, digamos, a mostrar como una cadena de caracteres, ¿de acuerdo? Pero ya digo que ya hablaremos más adelante sobre lo que son los arrays, ¿de acuerdo? Que ya digo, es una estructura de datos en la que puedes almacenar, pues, distintos tipos de datos. En este caso, pues, estamos almacenando cadenas de caracteres, ¿de acuerdo? Bien. De momento el método lo vamos a dejar ahí vacío, porque ahora nosotros nos vamos a quedar un método, ¿de acuerdo? Un método que va a ser nuestro. Lo vamos a hacer de tipo de hecho privado, porque solamente nos interesa utilizarlo en esta clase que nos acabamos de declarar, que se llama mensaje, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer de tipo static y no va a retornar nada. Y le vamos a llamar mostrar mensaje. Como argumento de entrada le vamos a meter una cadena de caracteres a la que le vamos a llamar mensaje, por ejemplo. Bien. ¿Tenemos que declararnos alguna variable? No, porque lo único que queremos hacer es mostrar mensaje. Y como todos sabemos, para mostrar un mensaje por pantalla, ¿qué tenemos que usar? Un SISO, un system.out.println. ¿Y qué le vamos a introducir? Bien, pues le vamos a introducir lo siguiente. 3 asteriscos más mensaje más asterisco. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Si os fijáis, le hemos metido dentro de system.out.println una serie de asteriscos y después le hemos metido la variable mensaje, que se encuentra como argumento de entrada en la declaración del método que nos acabamos de crear. Pero si os dais cuenta, si nosotros ejecutáramos esto, no nos saldría nada, porque no estamos llamando al método, no lo estamos usando. Si os dais cuenta, nos aparece en amarillo y nos salta un error de el método mostrar mensaje no se ha usado aún, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos usarlo? Bueno, pues nos venimos al método principal main, que es el que va a llamar a todos los métodos que nosotros nos creemos, y lo vamos a usar, mostrar mensaje. Y nos da un error. ¿Por qué? Porque no le hemos metido el argumento de entrada, ¿de acuerdo? No le hemos metido ningún argumento de entrada, ¿vale?
En este caso, por ejemplo, pues le queremos meter una cadena de caracteres porque es del tipo que nos hemos declarado, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a poner, por ejemplo, pues bienvenida. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros ejecutáramos esto, nos aparecería el mensaje 3 asteriscos, bienvenida, 3 asteriscos. Como se puede observar, simplemente es llamar al método desde el método principal main, que es el que va a llamar no solamente a este método que nos hayamos declarado, sino si no hemos creado más métodos, también llamará al resto de métodos. Y lo que hace simplemente es ejecutar lo que realice ese método, que en este caso lo que realiza este método es mostrar un mensaje. Un mensaje en el cual le hemos introducido 3 asteriscos, ¿de acuerdo? Y la variable mensaje. Si nosotros le quitásemos, como ya he comentado anteriormente, esto nos daría error y si lo ejecutáramos nos petaría por todos lados, principalmente porque no hemos declarado ninguna variable. Por tanto, el método no funcionaría correctamente, no nos devolvería absolutamente nada. Siempre tendríamos que declarar esa variable. ¿Por qué? Porque si no la declaramos está vacía. Apuntaría a null. Es decir, no nos está añadiendo nada, no contiene nada. Estamos almacenando, digamos, un espacio en memoria para una cadena de caracteres en las que no contiene nada. Si nosotros quitásemos esto, aquí lo que le estamos metiendo es null directamente. Por ese motivo nos salta este error aquí abajo porque no le hemos introducido ningún valor. Es decir, estamos almacenando un espacio en memoria que no estamos usando. Y entonces Java nos avisa de que tienes que introducir algún valor a la variable porque si no, no tiene ningún sentido declararte el método con ese argumento de entrada, ¿de acuerdo? Muy bien, pero además vamos a meterle también otro... Vamos a usarla otra vez, porque me apetece. Y por ejemplo, esta vez le vamos a meter despedida, porque me apetece. Y vamos a ver qué es lo que hace. A ver. Ahí está. Como podéis observar, cuando ejecuto esto, me aparecen dos mensajes. Uno en el que aparecen 3 asteriscos, bienvenida, y otro en el que aparece 3 asteriscos, despedida. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de la variable que nosotros, o de la cadena de caracteres que nosotros le vayamos metiendo, pues siempre nos mostrará el mensaje con estos 3 asteriscos a los lados, ¿de acuerdo? Y por supuesto con el valor que le hayamos dado a la variable, que en este caso lo declaramos una vez que llamamos al método mostrar mensaje. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo un poquito más complicado para que entendáis mejor cómo funciona el tema de los parámetros de entrada declarados en la cabecera del método que nosotros nos queramos crear, ¿de acuerdo? Para ello vamos a crearnos una clase nueva a la que vamos a llamar intercambiar variables. Ahora veréis cómo funciona, porque es lo que queremos implementar. Accionamos la pestañita como siempre. Voy a ampliar esto un poquito para que lo veáis mejor. Bien. Bien, de momento vamos a dejar ese método vacío, ¿de acuerdo? El método principal. Y nos vamos a crear una variable, un método privado de tipo static que nos va a devolver una cadena de caracteres y al que le vamos a llamar intercambia. Y le vamos a introducir como parámetro de entrada 2 variables de tipo entero que se van a llamar A y B. ¿De acuerdo? Ahora nos va a dar un error porque aún no hemos retornado nada. Lo que tenemos que retornar obviamente tiene que ser una cadena de caracteres, ¿de acuerdo? De todas formas, podemos coger aquí para que deje de dar el error, que simplemente retorne algo y así nos deja de dar el error. Obviamente ahora mismo el método no hace absolutamente nada y no funcionaría. Así que vamos a empezar a implementarlo. En primer lugar, lo que vamos a hacer es pensar en qué variable nos tenemos que declarar.
qué variable necesitamos para construir el método. En este caso nosotros lo que queremos hacer es cambiar el valor que tenga la variable A y la variable B una vez que la utilicemos, es decir, una vez que utilicemos el método de intercambio y utilicemos el método main, le introduciremos dos variables, ¿de acuerdo?, que tendrán un valor determinado, que ahora lo especificaremos cuando lo utilicemos en el método main, ¿de acuerdo? De momento ahora mismo no tienen nada, ¿vale? Pero lo que nosotros querríamos hacer es cambiar el valor que tenga la variable A por la variable B, ¿de acuerdo? Entonces, para poder hacerlo, en primer lugar lo que necesitamos es, como nos hemos declarado un método que nos va a devolver un entero, pues tenemos que un string, y le vamos a declararnos una variable de tipo entero que se llame, por ejemplo, resultado, ¿de acuerdo? O podemos ponerle cadena o lo que queramos. Después nos vamos a declarar una variable que se llame entero y que va a tener como nombre, por ejemplo, temp, ¿de acuerdo?, de temporal. Y a la que le vamos a añadir el valor de la A. Y ahora entenderéis por qué, ¿vale? Es decir, ahora mismo temp tendría el valor que nosotros especificáramos en A, ¿de acuerdo? Bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues le vamos a decir al programa que a partir de ahora A va a ser igual que B, ¿de acuerdo? Y que además ahora B es igual a temp. Es decir, ahora mismo B tendría el valor de temp. Y si os dais cuenta, ahora mismo el valor que tiene temp es el valor de A. Es decir, que si A, por ejemplo, vale 20, ahora mismo B sería igual que temp, que es igual a 20. ¿De acuerdo? Entonces, con esto lo único que le estamos diciendo es que A partir de ahora va a ser igual a B y por tanto B a partir de ahora tendrá el valor de 20, por ejemplo, porque especificamos cuando llamemos al método de que A va a tener 20, un valor de 20, ¿de acuerdo? Bien, ahora mismo me intercambiaría los valores, pero nosotros queremos mostrar un mensaje por pantalla, ¿de acuerdo? O retornar, mejor dicho, un mensaje y por eso hemos declarado el método de tipo string. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a utilizar la variable resultado y ahora le vamos a poner, por ejemplo, un mensaje, una cadena de caracteres. Por ejemplo, ahora el número 1 tiene el valor de... y le metemos la variable A. Y el número 2 tiene el valor de... ponemos la variable B. Y lo cerramos. Y ahora lo que hacemos aquí es que quitamos el null y retornamos la variable resultado. Por tanto, cuando nosotros utilicemos este método, no solamente cogerá y nos intercambiará el valor de las variables que le hemos introducido como parámetros de entrada, sino que también nos mostrará el mensaje, ahora el número 1 tiene el valor de A y el número 2 tiene el valor de B. Pero, ¿cómo podemos comprobar si esto funciona? Pues para eso tenemos el método main, en el cual vamos a usar el método que nos acabamos de crear, ¿vale? Y para que quede más bonito, pues vamos a utilizar un SISO que me mostrará por pantalla antes de nada. Vamos a declararnos aquí dos variables que se van a llamar, por ejemplo, num1 y le vamos a meter de valor, por ejemplo, 4 y num2 que va a tener como valor 5, ¿de acuerdo? Para ahora poder especificarle, una vez que llamemos al método intercambia, que la variable A y la variable B van a tener el valor de num1 y num2, ¿de acuerdo? Entonces, antes de llamar al método intercambia, las variables que nosotros le vamos a introducir como parámetros de entrada, que son num1 y num2, van a tener como valor 4 y 5. Entonces simplemente ponemos antes el número 1
tenía el valor de más num1. Y el número 2 tenía el valor de más num2. Aquí me falta una E. Bien. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a usar el método intercambia y vamos a mostrar por pantalla el resultado de ese método. Es decir, como nosotros no hemos creado un método que nos está devolviendo una cadena de caracteres, podemos mostrarlo con el system.out.println, porque lo que hace es mostrar precisamente lo que aquí estamos retornando, que en este caso es una cadena de caracteres, ¿de acuerdo? Y podemos usarlo dentro de lo que es esta declaración, que insisto, que simplemente muestra por pantalla una cadena de caracteres, ¿vale? Y como aquí estamos retornando una cadena de caracteres, que en este caso es ahora el número 1 tiene el valor de tal, etcétera, etcétera, pues podemos usarlo. Entonces, intercambia, y aquí le metemos como variables num1 y num2, ¿de acuerdo? Que son las dos variables que no hemos declarado en el método main, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué pasará cuando nosotros ejecutemos el programa? Intercambia variables, pues lo que sucederá será que nos aparecerá este mensaje en el cual nos saldrá antes el número 1 tenía el valor de 4 y el número 2 tenía el valor de 5, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el programa llegue a esta línea de código y la ejecute, se dará cuenta de que tiene que llamar al método que nosotros hemos creado, que además es privado, que se llama intercambia, ¿de acuerdo? Y le tendrá que meter como parámetros de entrada el valor que tenga la variable número 1 y la variable número 2, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando ejecute el método intercambia, lo que hará será que a partir de ahora el valor que tenía antes num1, que era 4, lo tendrá num2 y viceversa, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que nos debería salir aquí abajo sería, ahora el número 1 tiene el valor de 5 y el número 2 tiene el valor de 4. Vamos a ejecutarlo y a ver si es así. Efectivamente, cuando nosotros ejecutamos esto nos aparecen dos mensajes, como hemos establecido aquí, uno en el que nos dice antes el número 1 tenía el valor de 4 y el número 2 tenía el valor de 5, efectivamente como nosotros hemos declarado en la variable que hemos creado aquí, ¿de acuerdo? Pero al usar el método intercambia lo que estamos haciendo es que las variables que nosotros le hemos introducido como parámetros de entrada, a partir de ahora, una vez que ejecuta el método y que realiza lo que nosotros le hemos implementado en el cuerpo del método, pues nos cambia la variable y lo que hace es que a partir de ahora la variable num1 tiene el valor de 5 y la variable num2 tiene el valor de 4. ¿De acuerdo? Pero siempre que ejecutemos el método intercambia. Si nosotros ahora intentáramos devolver los valores que tienen almacenado tanto num1 como num2, seguirían siendo 4 y 5. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros ejecutamos el método intercambia, es decir, hasta que llega hasta aquí, hasta esta línea, los valores se intercambian. Pero una vez que el método finaliza y que ya lo hemos usado, los valores tanto de num1 como de num2 seguirán siendo 4 y 5. Es decir, mientras usemos el método, los valores se intercambiarán. Pero aún así, aquí no estamos cambiando los valores de num1 y num2. No en memoria, ¿de acuerdo? Sí cuando ejecutamos el método, ¿de acuerdo? Quiero que eso quede claro porque si ahora nosotros volviésemos a ejecutar esta línea de código, por ejemplo, la pusiéramos aquí, pese a que hemos usado el método, los valores de num1 y num2 seguirían siendo los mismos. 4 y 5. ¿De acuerdo? Ya digo, el intercambio de valores solamente se ejecuta o solamente se realiza cuando nosotros ejecutamos este método. Una vez que el método finaliza, que acaba aquí, los valores de int4 y int5 se mantienen, de num1 y num2 se mantienen intactos. ¿De acuerdo? Ya veremos más adelante cómo podríamos crear un método que sí que me cambiara, por ejemplo, las variables
que nosotros hemos establecido aquí, pero eso lo veremos más adelante cuando veamos la parte de objetos. Bien, pues ahora vamos a hacer un ejemplo un poquito más interesante aplicando lo que hemos visto sobre métodos. Como podéis comprobar aquí en el paquete videotutorial 04 me he creado una clase que se llama mayor, ¿de acuerdo? Ya la he implementado, ya está creada y funciona perfectamente, y lo que vamos a desarrollar en esta clase que se llama mayor va a ser un ejercicio en el cual vamos a implementar que se solicite al usuario por pantalla 3 números y muestre cuál de los 3 es el mayor, ¿de acuerdo? Para poder almacenar dentro de una variable el parámetro de entrada que nosotros le vamos a introducir, es decir, nosotros hasta ahora lo que hemos ido haciendo es que hemos almacenado dentro de una variable un número y se lo hemos especificado nosotros. Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pedir por pantalla al usuario, a un usuario el que sea, el que ejecute el programa, que introduzca un número. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es utilizar un método que ya estaba creado dentro de la librería de Java, que lo que hace es leer o descifrar, digamos, qué tecla hemos tocado y comprobar qué tecla es y simplemente devolverlo. Es decir, si nosotros pulsamos la tecla 5, el programa lo que hará será reconocer que hemos pulsado la tecla 5 y almacenará dentro de la variable número 1 esa tecla que nosotros hemos pulsado, ese número, esa variable. ¿Cómo lo hacemos? Como os recordaré en el videotutorial anterior, creé una clase que se llamaba entrada.java. Os comenté que os iba a explicar exactamente en qué consistía en próximos videotutoriales. Pues bien, ahora es el momento de explicar en qué consiste. Simplemente, como podéis observar, es una clase en la cual creamos 4 métodos, ¿de acuerdo? Y en esos 4 métodos lo que estamos haciendo es llamar a una clase que se llama Scanner, que está almacenada dentro de la librería de Java, concretamente en java.util. Y lo que estamos haciendo es utilizando varios de los métodos que se encuentran almacenados dentro de lo que es la clase Scanner, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos declaramos un atributo de tipo clase, que eso ya veremos en el próximo videotutorial sobre objetos y clases, qué consiste exactamente este atributo. Pero de momento lo único que tenéis que tener en cuenta es que una vez que nos declaramos una variable de una clase en concreto, cuando nosotros llamamos a esa variable y pulsamos, por ejemplo, ponemos un punto, por ejemplo, nos aparecerán todos los métodos que están almacenados dentro de la clase Scanner. Es decir, dentro de la clase Scanner están creados todos y cada uno de estos métodos, que como podéis comprobar son muchísimos, ¿vale? Entonces nosotros aquí estamos utilizando el nestInt, ¿de acuerdo? Que si nosotros ponemos el cursor encima de nestInt, nos aparecerá en qué consiste exactamente. Y simplemente, como estoy explicando, es un método que reconoce el valor que nosotros le hayamos introducido por teclado, ¿de acuerdo? Y simplemente devuelve ese valor que hayamos introducido. Si hemos pulsado la tecla 5, pues nos devolverá el 5. Si hemos pulsado la tecla 6, pues nos devolverá la tecla 6. En el caso de un double, lo que nos reconocerá será si hemos introducido por teclado una variable que sea de tipo real. En el caso de nestline.charat0 nos reconocerá un carácter, que puede ser la A, la S, cualquier letra, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hace nestline es que lo que nos reconoce es una línea entera, es decir, una cadena de caracteres, que nosotros lo introduzcamos, una frase, lo que sea, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues una vez explicado en qué consiste cada uno de los métodos que estamos llamando a través de la clase entrada, si os fijáis aquí, si yo pongo el punto, me aparecerán los 4 métodos que yo tengo creados en esa clase, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no voy a profundizar, ya digo, mucho en esto porque estaríamos entrando dentro de lo que es la explicación de clase y objetos y ya lo veréis más adelante. Lo único que tenéis en cuenta es que tenéis que tener en cuenta es que dentro de lo que es la clase entrada, nosotros tenemos una serie de métodos que hemos creado y que podemos llamar desde la clase mayor porque son públicos, ¿de acuerdo? Como podéis ver, público, 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 público. Si yo aquí le pusiera privado, como he comentado anteriormente, y guardo esto, os vais a dar cuenta de que si yo intento acceder al método leer entero, fijaos, me da error.
¿Por qué? Porque al ser privado solamente se puede llamar desde esta clase. Si intento acceder a ese método que es privado a través de otra clase distinta a entrada, me da error. Y si pongo el punto, como podréis observar, lo que tendremos serán los métodos leer carácter, leer cadena y leer double. Pero es como si no existiera leer entero. ¿Por qué? Porque es privado para todas las clases que sean distintas a entrada.java. ¿De acuerdo? Si lo volvemos a poner público y lo guardamos, el error desaparece y ya vuelve a aparecernos leer entero. ¿Vale? Pero esto ya digo que se verá todavía mejor cuando entendáis lo que son objetos, cuando entremos realmente lo que significa la programación orientada a objetos. De momento vamos a centrarnos solamente en lo que son los métodos, que es lo que estamos explicando en este video tutorial. Entonces, como se puede observar, en la clase mayor nos hemos creado un método que además es público de tipo static y que nos va a devolver un número entero, que en este caso va a ser el mayor de los números, de estos tres números, de estos tres parámetros de entrada que nosotros le estamos introduciendo, que son número 1, número 2 y número 3, ¿de acuerdo? Y lo que estamos implementando aquí es simplemente comprobar cuál de los tres es el mayor y devolver cuál es el mayor de los tres. Si os dais cuenta, los parámetros de entrada obviamente serán los que nosotros le introduzcamos por pantalla, o sea, por teclado, perdón. Si nosotros le introducimos al número 1, por ejemplo, un 10, pues aquí como parámetro de entrada lo que tendremos será el número 10. Si introducimos como parámetro de entrada el número 2, pues entonces lo que nos aparecerá aquí será el número 2, ¿de acuerdo? Y entonces lo que va a hacer lo que hace este método es comprobar que la variable número 1, que tiene almacenado un número que nosotros le hemos introducido por teclado, si es mayor o igual que el número 2. Y si no lo es, pues comprobar si el número 1 es mayor o igual que el número 3. Si es mayor el número 1 que el número 2 o que el número 3, pues entonces automáticamente el número 1 será el mayor. Y entonces lo que vamos a retornar va a ser el valor que tenga el número 1, porque va a ser el mayor número. Y eso es lo que nos va a devolver el método, ¿de acuerdo? Utilizamos el i y no el o porque tiene que producirse obligatoriamente que el número 1 sea mayor que el número 2 y que el número 3. Porque si no se da el caso de que es mayor que el número 2 y que el número 3, entonces es que alguno de los dos es mayor que el número 1, ¿vale? Si nosotros pusiésemos un o, es como si le estuviésemos diciendo que no es obligatorio que número 1 sea mayor que número 3 o que número 2, simplemente que fuese mayor a uno de ellos. Y a mí lo que me interesa es comprobar que sea mayor que los dos números, tanto que número 2 como que número 3. Entonces, si os dais cuenta, aquí lo que hacemos es que si número 1 no es mayor que número 2 y que número 3, pues entonces automáticamente pasamos a la siguiente línea de código en la que comprobamos si el número 2 es mayor que el número 1 o que el número 3. Si es mayor que el número 1 o que el número 3, o sea, que tanto el número 1 como el número 3, pues entonces el número 2 será el mayor de los tres números, ¿de acuerdo? Que nosotros hemos introducido. Y si el número 2 no es mayor que el número 1 o que el número 3, pues entonces automáticamente el mayor de los números será el 3, ¿de acuerdo? Entonces, bien, una vez que ya tenemos implementado este método, simplemente lo que hacemos es crearnos un método que se llame mostrar mayor, que no va a devolver nada porque simplemente muestra por pantalla pues que el mayor de los números va a ser lo que devuelva el método asignar mayor. Si os dais cuenta, aquí en el main lo que hace es llamar simplemente a los métodos, ¿de acuerdo? Porque es el método principal que llama al resto de métodos, ¿de acuerdo? Que nosotros nos hayamos creado. Entonces, en este caso, simplemente si ejecutáramos, por ejemplo, este método antes de ejecutar asignar mayor, nos daría un error, porque no habríamos asignado ningún valor realmente. Esto apuntaría a null. La variable mayor apuntaría a null, ¿de acuerdo? Este método simplemente lo podríamos haber puesto aquí, simplemente poner esta línea de código, copiarla aquí y listo. Pero me parece más interesante si veis que también se puede implementar en un método aparte. Podemos simplemente crear un método que se llame mostrar mayor y que ejecute esa línea que simplemente podríamos haber cogido
esto y pegarlo aquí. Pero es interesante que veáis pues que podemos utilizar distintos métodos y cómo se usan, ¿vale? Entonces simplemente una vez que llamamos a los métodos, pues nos hemos creado, ya digo, aquí una serie de variables. En número 1, número 2 y número 3 estarán almacenados los valores que hayamos introducido por teclado. Y en mayor lo que estaremos almacenando es el valor que nos devuelva el método asignar mayor, ¿de acuerdo? Que tendrá como parámetros de entrada lo que nosotros le hayamos introducido por teclado. Una vez que asignar mayor nos haya devuelto, o nos haya comprobado cuál de los tres es el mayor, pues se quedará almacenada en la variable mayor que hemos creado dentro del método main, que podemos ponerle cualquier otro nombre, resultado, lo que sea, ¿vale? Y simplemente una vez que llamamos al método mostrar mayor, pues nos mostrará por pantalla el resultado que nos dé asignar mayor, ¿de acuerdo? Que ya digo, simplemente podríamos coger esta línea, la copiamos y ya está, ¿vale? No necesitaríamos crearnos un método obligatoriamente para poder hacerlo. Pero es interesante ver que también se podría hacer con un método y simplemente llamamos a ese método, le metemos el parámetro de entrada, que en este caso es el valor, el mayor valor que nos haya creado, que nos haya comprobado el método asignar mayor, y ya está. Simplemente nos devolvería el mensaje, el mayor número de los tres es el que sea. Entonces vamos a comprobar cómo una vez que ejecutamos el programa nos aparece número 1, entonces introducimos por ejemplo un valor, 45, le introduzco por ejemplo aquí el 56 y aquí el 98 por ejemplo. Y nos aparece el mayor número de los tres es el 98, efectivamente. Vamos a probar otra vez, por ejemplo vamos a meter aquí el 100, el 400, el 34. Nos aparece el mayor número de los tres es el 400. Entonces, como podemos comprobar, pues efectivamente hace lo que nosotros le estamos diciendo. Nos comprueba cuál de los tres es el mayor y lo muestra por pantalla para comprobar que efectivamente el método que nosotros hemos creado, que hemos implementado, funciona perfectamente, ¿vale? Simplemente es el método mostrar mayor una forma de comprobar que lo que nosotros hemos implementado en este subprograma, que se llama asignar mayor, funciona, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros podríamos crearnos el método asignar mayor y simplemente confiar en que lo hemos hecho bien y funciona perfectamente la implementación que nosotros hemos creado. Pero es interesante comprobar que efectivamente pues funciona y realmente hace lo que nosotros estamos pidiendo, ¿vale? Y por eso mostramos por pantalla el resultado a través pues, del método system.out.println. Bueno, en este caso el método mostrar mayor, ¿vale? Que ejecuta la línea de código que aparece aquí. Así que nada, esto sería principalmente pues toda la parte de métodos. Creo que hemos hecho bastantes ejemplos de cómo funcionan los métodos. Espero de verdad que haya quedado bastante claro. Por supuesto, si tenéis cualquier tipo de duda, pues me la dejáis en comentarios y yo la resolveré encantada. Y en próximos videotutoriales pues lo que haremos será empezar a hablar ya de lo que realmente significa la programación orientada a objetos, que eso es lo que es Java, ¿vale? Nada más por mi parte, simplemente como siempre daros las gracias por la cantidad de comentarios que me hacéis día a día, de verdad, animándome a que siga subiendo videotutoriales. Siento no poder subirlos con tanta frecuencia como a mí me gustaría, porque la verdad es que no tengo mucho tiempo. Pero bueno, intentaré ir subiéndolos poco a poco, ¿de acuerdo? Y espero que os siga sirviendo y que vayáis aprendiendo con lo que vamos haciendo, ¿vale? Así que por mi parte nada más, un saludo muy grande para todos y hasta el próximo videotutorial.